Vamos a dejar que vayan entrando los que están en línea. Bueno, buen día a todos. Para nosotros es un gusto, como siempre, de la Cátedra Brasil, un proyecto que se inició ya hace 3 años en nuestra universidad y que lleva analizado desde el punto de vista político, económico, militar y de seguridad todas las vicisitudes de ese país clave para América Latina. Han estado con nosotros las principales personalidades del área de defensa, de seguridad, de economía y política de Brasil, y especialistas internacionales sobre ese país. El día de hoy, en la última actividad del año, tenemos a un querido amigo, pero como siempre te digo, no están acá por amigos, sino por sus conocimientos, Diego Fleitas, un destacadísimo especialista en temas de seguridad ciudadana, control de armas. Yo lo conocí hace más de 20 años con iniciativas internacionales de control de armas, con experiencia en la función pública. Es un académico que tiene un amplio recorrido en las áreas del Estado ligadas a la seguridad. Hace ya unos cuantos meses está residiendo en Washington, por lo tanto ahí tiene un acceso muy fluido a informaciones, a fundaciones. Está haciendo un trabajo de consultoría para diversos países. Y lo hemos convocado para que analice uno de los temas más críticos que tiene Brasil históricamente, que es el tema de la seguridad ciudadana, la influencia del narcotráfico, la existencia de importantes carteles de droga como el PCC, el Comando Vermelho y otras estructuras. Así que Diego, agradecido por tu presencia. Como siempre vamos a hacer un mecanismo que es una exposición de unos 30 minutos del invitado especial, en este caso vos, y después vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Y te liberamos porque sabemos que estás con una agenda muy complicada antes de las 9 horas de Washington, las 11 horas de Buenos Aires. Adelante, Diego, todo tuyo. Bueno, Fabián, muchas gracias a vos, al SEMA y a la Cátedra de Brasil por esta invitación. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes. Y a lo largo de mi charla, ahora voy a subir después la presentación, voy a hablar un poco de Brasil, pero sobre todo primero en el contexto latinoamericano, ver cómo son un poco las tendencias, así que eso nos va a servir para entender un poco mejor qué pasa en Brasil, y las también distintas políticas que han estado dando vueltas en la región en Brasil. Y finalmente sí voy a entrar a dar datos más específicos de Brasil, para poder precisar un poquito y enfocarnos en los problemas de nuestro vecino. Bueno, ahora un segundo que comparto la presentación y... A ver. Bien, aquí estamos. Como les decía, a ver, yéndose un poquito a los datos de la región, estos son datos de... Un segundo que quiero achicar acá algunas cosas que no me dejan ver bien. Un segundo, perdón. Ay. Ahí está, perfecto, perdón. Siendo a la región, sabemos que América Latina y el Caribe son una de las regiones más violentas del mundo, si no la más. Se puede discutir esto un poco también por problemas de datos que hay en otras regiones, que en realidad no reportan. Pero bueno, en todos los casos, América Latina y el Caribe tienen una tasa promedio de homicidios de 18 cada 100.000 habitantes, y eso va a ser 135.000 homicidios anuales. En cuanto a la evolución de los homicidios en la región,
en este caso en el 2020, que fue el primer año de la pandemia. En líneas generales hubo un decrecimiento, pero en algunos países se incrementó. Ese es el caso de Brasil, por ejemplo, que se incrementó un poco. También se incrementaron en Chile, en Ecuador y en los Estados Unidos, que no está en este mapa. Lo cual, entre otras cuestiones, quizás estuvo vinculado a la conflictividad social y política, más dinámicas criminales. Pero este incremento fue un poco en contra de la tendencia global y también regional, y en general los niveles delictivos tendieron a bajar un poco durante la pandemia. Pues veremos que en el caso de Brasil, después en el 2021 volvieron a bajar una tasa. Bueno, en el caso de Brasil en el año 2020 fue 24 aproximadamente y ahora es 23. Tenemos distintas dinámicas. Un segundo. En la región tenemos distintos grupos de crimen organizado y grandes internacionales, pero al mismo tiempo tenemos muchas dinámicas locales de delito en la que hay pequeños grupos criminales con redes fuertemente locales. Esto genera violencia, violación de derechos humanos, genera un gasto y un impacto en la economía muy grande, a su vez provoca un mercado de lavado de dinero muy grande que se estima en la región entre 95 y 237 miles de millones de dólares al año, y bueno, y genera inevitablemente inestabilidad política y subdesarrollo. Dentro de esto, en la región también vemos nuevas tendencias, cambios en los mercados ilegales y en las organizaciones criminales. Vemos como hay organizaciones mexicanas que se están expandiendo hacia el sur, incluso en Colombia, Ecuador, Perú, y que, por ejemplo, en caso de Ecuador, luchan por el control de las rutas de tráfico de cocaína con los colombianos. A su vez, en otros países, como en Chile, también se ve un aumento de un país que era tradicionalmente de los niveles más bajos de delito, un aumento de la criminalidad. Perdón un segundo, que tuve una interrupción familiar. Ahí se metió mi hijito de 3 años ahí a jugar. Perdón. Bueno, y siguiendo con las dinámicas regionales, en Chile, que era un país tradicionalmente con niveles bajos, también está sufriendo una tendencia de niveles delictivos, con conflicto con los mapuches en el sur, que también hacen actividades propiamente delictivas, y también aparecen actores internacionales criminales, como nos dicen el Tren de Aragua venezolano, dentro de Chile. Otro país siguiendo dentro del cono sur, Uruguay también ha estado sufriendo un constante incremento del delito y de los homicidios en toda la década del 2010, aunque, y eso de la mano de toda una dinámica criminal y de microtráfico muy grande. Por otro lado, más allá del tema de este tipo de delitos, tenemos a su vez el surgimiento de otro tipo de delitos, como el ciberdelito, con nuevos actores, y la aparición de organizaciones, no solo de México, sino también de Europa, como
italianas, como la 'Ndrangheta, que controla en Europa, y a su vez el tráfico de cocaína y parte de su transporte desde América Latina. Y en el caso de otros lugares de la región también hay otro tipo de mafias, por ejemplo, la albanesa está muy activa también en el tráfico de cocaína, que ha crecido mucho, sobre todo hacia Europa. Hacia Estados Unidos ha bajado y se ha visto sustituida por el incremento del tráfico de fentanilo, que es una droga que ha provocado en los Estados Unidos 93.000 muertes el año pasado, que va vía México y mayormente producida, o al menos sus insumos, en China, lo cual en este momento en Estados Unidos dejó de ser la cocaína la principal prioridad y pasó a serlo el fentanilo, el cual que por suerte hasta ahora no se ha expandido demasiado en la región, salvo algunos casos puntuales en Argentina, que vimos en febrero de este año, y algún otro episodio también en Brasil. Bueno, como además de las drogas, dentro del crimen organizado tenemos distintas dinámicas. La extorsión es muy importante, y además es el típico delito mafioso, que se implica un control territorial o de mercados y la exacción de pagos por parte de la población o de empresas, que en algunos países es muy grave. Y como vemos en el gráfico de la derecha, está asociado a su vez a altos niveles de homicidio. Esta corrupción, esta extorsión, además, en el caso de Brasil, en que hay bandas que tienen organizaciones, el control territorial, por ejemplo, el PCC o el Comando Vermelho, es una actividad muy importante para ellos. Y a veces es más importante que la droga en sí. Estas actividades también están asociadas o acompañadas por problemas de corrupción, por una penetración del Estado, que es muy importante, y por también otro tipo de actividades ilegales, como los robos y los mercados ilegales asociados, que no siempre se piensan vinculados al crimen organizado, pero en zonas bajo control de organizaciones criminales, esto ocurre con la protección o la implementación por estas organizaciones de los robos, y a su vez el control de dichos mercados. Por ejemplo, en Brasil se roban, si no me recuerdo mal, 300.000 autos al año, lo cual implica un mercado ilegal muy grande alrededor de eso. El tráfico de personas también es otro delito importante en la región, para su explotación sexual o laboral, y muchas veces vinculado también al aprovechamiento de fenómenos migratorios que generan poblaciones vulnerables. Y otro ámbito de delitos muy importante, y es muy importante además en Brasil, es toda la dinámica alrededor de delitos contra el medio ambiente, desde deforestación, tráfico de vida silvestre, minería ilegal, residuos ilegales, los cuales, como veremos, por un lado es muy importante en la región, y en Brasil se ha vuelto muy importante, en particular en el área de la Amazonia. Siendo un poquito ya las políticas, antes de ir a Brasil, y a su vez las capacidades y el desarrollo de estrategias en el tema, para poder combatir el delito y el crimen organizado es muy importante. Para empezar con capacidades, y eso implica un balance entre recursos humanos, equipamientos, sistemas y procesos. En este desarrollo de capacidades, quizás vale la pena resaltar todo el desarrollo que hubo en Brasil alrededor de la Policía Federal, que después ha tenido problemas, a lo cual voy a volver, pero significó la creación de un organismo líder a nivel regional, que fue capaz de llevar adelante investigaciones muy importantes, como también hubo un proceso muy fuerte de desarrollo de capacidades a nivel federal respecto a la policía rodoviaria, y también
a los sistemas de control impositivo y aduanero. Por otro lado, en la región y respecto a capacidades, un problema que nos solemos encontrar es limitaciones en las capacidades de investigación y de inteligencia criminal. Es un problema muy grande en toda América Latina. La mayoría de los delitos se encuentran por flagrancia, no por capacitación. En el caso de Brasil, bueno, tenemos lo que ya mencioné, el desarrollo de la Policía Federal a nivel nacional y a nivel local. Ha habido toda una serie de desarrollos de policías judiciales o civiles, pero lo cual a su vez ha implicado algunos problemas de arreglos institucionales, a los que voy a volver más tarde. En el caso, perdón, respecto a los gobiernos locales, es uno de los grandes problemas en la región, sobre todo cuando no tienen suficientes capacidades, y vemos que en el caso de Brasil sí ha habido desarrollos exitosos en algunos de los estados, desde Sao Paulo, Santa Catarina, que ha habido un desarrollo muy fuerte de capacidades y de reformas policiales con éxito, que le han permitido llevar adelante distintas políticas. Pero esto no necesariamente fue replicado en todos los estados, en algunos hay serios problemas, y en otros países de la región también es un serio problema, particularmente en el caso, por ejemplo, en el caso de México, en el que tienen a cargo la seguridad los estados, pero bueno, pues no tienen capacidades o son penetrados por el crimen organizado. Otra polémica importante a nivel regional, y en Brasil, bueno, es qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué capacidades deben tener si queremos que participen en temas de seguridad. Y bueno, y de esta participación de las Fuerzas Armadas conllevan riesgos y problemas vinculados a, por un lado, faltas de capacidades intrínsecas, riesgos de violaciones de derechos humanos, más uso de la fuerza, y además, en principio no resulta claro qué capacidades tienen, por ejemplo, para hacer propiamente tareas policiales, de investigación, inteligencia criminal, judicialización de casos. Que eso es el trabajo, en buena medida, el trabajo policial, no solo el tema de patrullar en la calle, el cual es, digamos, una cuestión, sobre todo para el crimen organizado, es una cuestión menor, si bien simbólicamente es importante. En general en la región, los resultados de las intervenciones de las Fuerzas Armadas han sido mixtos y si no malos, precisamente por la falta de idoneidad y problemas de capacidades. En el caso de Brasil, se debe destacar, previo al Mundial de 2014, en el año 2012 se inició una intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, que si bien tuvo un impacto inicial sobre la opinión pública, después los resultados no fueron del todo buenos, tuvieron sus problemas, y en el 2014 se descontinuó, y de hecho después no fue replicado en otros lados. Más allá de que a tanto sacan, a veces hacen algún operativo y muestran un tanque como parte del operativo, pero no es que haya una intervención fuerte y real en estos temas. Bueno, pero volviendo al tema de las capacidades, en el caso que queremos que intervengan, bueno, hay que preguntarse, bueno, qué doctrina deben tener, qué protocolos, qué equipamiento, qué entrenamiento, todo lo cual no siempre ocurre. Antes de continuar, me quería hacer una pequeña aclaración sobre esta presentación. En parte es resultado de una investigación que hicimos para UNODC sobre políticas contra el delito y contra el crimen organizado en América Latina, la cual después complementé con datos más específicos de Brasil, si bien se ha abarcado Brasil la investigación
original. Otra cuestión muy importante vinculada a las capacidades es cuáles son los arreglos institucionales. O sea, cómo se organizan las distintas instituciones con alguna responsabilidad en el tema, quién está a cargo, cuál es la responsabilidad de cada uno, cuáles son los mecanismos de coordinación. Y diría que son los problemas más graves dentro de las políticas contra el delito y contra el crimen organizado. De hecho, hay una pregunta quizás simple: ¿quién es el responsable de las políticas contra el crimen organizado? Y les diría que en la mayoría de los casos es muy difícil de responder, porque ¿quién es ese? El Ministerio Público, es la policía, es el Ministerio de Seguridad, es el Congreso. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el principal? Esto es una cuestión que no está saldada del todo y que además ha sido afectada por distintos tipos de reformas y cambios. Este problema se multiplica por 100 en el caso de los gobiernos federales, ya que la pregunta de quién está a cargo hay que multiplicarla por la cantidad de estados y a su vez por la cantidad de distintas instituciones que cada estado tiene, lo cual se vuelve un campo minado, como lo vemos, que es, por ejemplo, en el caso de México. En el caso de México, uno de los grandes problemas que tiene es cómo lidiar con los problemas de algunos estados, y la corrupción o falta de capacidad frente al crimen organizado. Y de alguna forma eso también lo vivimos, en este caso Argentina o Brasil. No todos los estados se comportan igual, y es muy difícil a veces romper las reglas del juego federal para tratar de resolver los problemas de un estado. No siempre hay lugar para las intervenciones o acciones fuertes del gobierno federal. Los arreglos institucionales también además afectan una de las cuestiones más importantes contra el crimen organizado, que es la investigación, y más de mano de las reformas judiciales que han habido en la región, incluyendo Brasil. ¿Qué ha pasado? Ha habido toda una serie de reformas hacia el sistema acusatorio, pero que a su vez tendieron, con mayor o menor intensidad, a separar la investigación de la policía. Muchas veces quedó en manos de los fiscales, los cuales, por su propia idiosincrasia, no hacen investigación policial. Entonces se creó una especie de ficción de que los fiscales hacen investigaciones policiales que tienden a no hacerlas. Y quedaron separados de la policía. Y a su vez se dividió la policía en estas policías de investigación y policías más con un clivaje territorial. En el caso de Brasil, por ejemplo, la típica policía estadual que hace prevención territorial son las policías militares, y por otro lado tienen estas policías judiciales o investigación. Todo esto genera un quiebre del ciclo de información y del ciclo de políticas, porque en el ciclo de información criminal, el que tiene la inteligencia es el que está en el territorio, pero después vemos que el que hace la investigación es otra institución, y después el que hace la judicialización es otra institución. Y esto, sin adecuados mecanismos de flujo de información y de coordinación, tiende a fallar. Lo cual es un problema también a nivel local dentro de Brasil, estas desinteligencias entre las policías de investigación y las policías militares. Por otro lado, y siguiendo con los actores institucionales, creo que en América Latina y en Brasil, tanto la sociedad civil como el sector privado han sido muy importantes, acompañando reformas policiales, acompañando iniciativas de intervenciones de prevención del delito, tanto a nivel local como nacional. En el caso de Brasil es notable la cantidad de organizaciones muy grandes que hay dedicadas a estos
temas 10 veces más grandes que cualquier organización de la Argentina, en Río de Janeiro, Sao Paulo, Bahía, hay organizaciones de mucho peso, además una tradición académica muy fuerte, con una producción y vínculo con las políticas de seguridad notables. La verdad, desde la perspectiva argentina, en la que ha habido un menor proceso de consolidación de estos actores. Bien, ya haciendo al tema de estrategias contra el crimen organizado, estrategias en sentido de estas grandes políticas de largo plazo, en la región, incluyendo en Brasil, tienden a ser más sectoriales o políticas individuales, en parte por estos problemas de arreglos institucionales, tienden a no haber grandes estrategias, que bueno, lo cual tiene sus pros y cons. Hay a veces la realización de ejercicios estratégicos lleva mucho tiempo y termina siendo demasiado abstracto, pero por otro lado es necesario una visión general que guíe las iniciativas individuales. Además, muchas de estas estrategias, en el caso que se denuncian, tienden a ser formales, sin demasiados recursos o mecanismos de implementación. En el caso de Brasil, quizás como un ejemplo, me parece que como estrategia real en su momento eran las estrategias de la Policía Federal, que precisamente al ser mucho más específica, era mucho más real y concreta, estableciendo prioridades de acción y de asignación de recursos. Quizás es un buen ejemplo de algo que, digamos, con un ejercicio específico de planeación que funcionó, por lo menos hasta un tiempo. Igual estos ejercicios de planeación en la región suelen tener problemas por arreglos institucionales poco claros, falta de identificación de amenazas y causas, y no siempre hay una identificación clara de los medios necesarios, primero, de los fines hacia dónde queremos ir y los medios necesarios para hacer eso, lo cual en cierto sentido es como un proceso de irracional. Bueno, acá un video breve precisamente que y en cierto sentido, sí, nuestros políticos son como Alicia, que bueno, quieren hacer iniciativas, pero no tienen claro hacia dónde ir, lo cual, y a su vez tampoco terminamos de tener claro cuáles son los medios necesarios para llevar a cabo eso. En cuanto a políticas específicas, en el proyecto este de Naciones Unidas, de UNODC, con el que estuve trabajando, las clasificaban en 4P, de prevención, persecución, protección y promoción de la coordinación, y que, bueno, es una clasificación que sirve para ordenar las políticas, no necesariamente es una ley de hierro, pero bueno, sirve, como decía, para ordenar el análisis de los temas. En prevención, en el caso de políticas de prevención, bueno, obviamente la prevención social es muy importante, más si es focalizada en grupos de riesgo. En Brasil, en los últimos 20 años, 25 años, es de notar que hubo un proceso muy fuerte de desarrollo de planes sociales, de planes generales, como en su momento fue el Bolsa Escola, y distintos programas que lo sucedieron de forma similar, dirigidos a sectores populares para que tenían hijos en edad escolar, que aparentemente que son del tipo transferencias condicionadas y que habrían tenido relativo éxito
por un lado en su implementación, y distintas evaluaciones indican que habrían servido en la prevención del delito. A veces esas evaluaciones son un poco forzadas, pero creo que sirven un poco como, por lo menos como una idea de qué está funcionando y qué no. En cuanto a programas de disuasión focalizada, que implican un trabajo sobre grupos de riesgo, combinando la disuasión policial y a su vez técnicas de prevención social, o además de otras experiencias, como recientemente el programa Alto en Fuego en la Ciudad de México, es destacar un viejo programa en Brasil, FICA Vivo, realizado en Belo Horizonte por el profesor Beato, que fue un programa muy exitoso y que habría servido en la reducción del delito. Además de estas acciones más sociales, podemos tener programas de desarrollo, programas de fortalecimiento del Estado, de transparencia, de anticorrupción, cambios en sistemas regulatorios y en mercado. A veces los delitos son facilitados, el crimen organizado es provocado por las características de los mercados legales o las regulaciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros encontramos que había un vínculo entre los costos de los repuestos de autos, shocks económicos y problemas de funcionamiento de la industria, los cuales hacían que incrementasen los niveles de robo de autos, y tratamos de hacer una intervención precisamente para mitigar estos problemas. Y obviamente el tema prevención de lavado y detección de fraudes es muy importante. Mencionamos antes en los niveles que puede haber de lavado de dinero, pero que al menos mi impresión de las políticas en el tema en la región es que tienden a ser más focalizadas en un juego regulatorio de compliance que propiamente la persecución del lavado de dinero. En cuanto a la persecución de organizaciones criminales, es muy importante ahí la inteligencia criminal e investigación, destinadas a desarticular en empresas criminales, en las que muchas veces se crean bloques de investigación, bloques de búsqueda, que atacan todos los aspectos de las organizaciones criminales, no solo una de sus dimensiones, porque si solo atacamos el liderazgo o algún aspecto logístico, las organizaciones van a seguir. Por eso es muy importante este enfoque más comprensivo, por ejemplo, que se ha dado en casos en Colombia, con algunas organizaciones criminales como la BACRIM, y quizás un caso exitoso y polémico, en Brasil fue el caso del Lava Jato, el caso de Odebrecht, en que una investigación logró tanta profundidad que terminó afectando a todo un grupo empresario y a su vez a sus fuertes lazos con la política. Vinculado a esto, obviamente la identificación y recupero de activos es muy importante. Hay que atacar toda la cadena de valor de organizaciones criminales, y esto es un punto fuerte. De nuevo, en su momento de auge, la Policía Federal Brasilera había desarrollado herramientas fuertes contra esto. Después, en los últimos años, habría bajado su nivel de iniciativa en estos temas. Otro aspecto importante es la recuperación de territorio bajo el crimen organizado. Un ejemplo casi clásico en su momento fueron las UPPs, en Río de Janeiro, que si bien tuvieron un éxito inicial, que implicaban el desembarco de unidades especiales, los procesos de estabilización y de consolidación en las favelas, tuvieron problemas de sostenibilidad y a su vez de surgimiento de otros actores criminales como las milicias o
la vuelta de las mismas organizaciones criminales que se querían reemplazar. En cualquiera de los casos, siempre respecto a estas estrategias es muy importante ver, bueno, si queremos implementar una, pensar, bueno, qué cambios regulatorios tenemos que hacer para perseguir el crimen organizado, qué barreras legales tenemos que remover o qué nuevas herramientas legales necesitamos. La protección de víctimas, de la población, de testigos, de denunciantes es muy importante para poder llevar adelante políticas contra el crimen organizado. Y hay un debate interesante a efectos de la protección de la población en general, en qué medida se pueden llevar a cabo diálogos con las organizaciones criminales para disminuir los niveles de violencia. Por ejemplo, es un tema recientemente en El Salvador ha sido muy polémico, o sea que Bukele, por un lado, encarceló y acusó al gobierno anterior de negociar con las maras. Después lo hizo, él mismo negoció secretamente con las maras, y lo que hizo que Estados Unidos lo sancionara, y después cambió de política y inició una política más de mano dura, lo cual generó que Estados Unidos ahora no lo criticara por la negociación, sino por la mano dura. Bueno, y generó todo lo que muestra también la inconsistencia a veces de Estados Unidos en estos temas, pero bueno, esto es un tema que genera mucha atención. En el caso de Brasil, es un secreto a voces, cierto modus vivendi, con el primer comando de la capital en Sao Paulo, que ha hecho posible precisamente la baja muy grande que hubo de delitos y homicidios en el estado de la ciudad de Sao Paulo. Del estallido, si no recuerdo mal, en el 2006, en el que toman control de la ciudad durante muchos días, en el que hizo un show de poder el primer comando de la capital. Después se bajaron los niveles más bajos de delito en todo Brasil, lo cual es muy notable, y se dice que hay cierto tipo de acuerdo con el primer comando de la capital para hacer posible esto. En cualquiera de los casos, la pregunta es, bueno, si se realizan estos tipos de diálogos, cómo realizarlos, cómo mantenerlos dentro de la ley, cómo hacer que sean efectivos, cómo hacer que sean efectivos a largo plazo. Hay unos trabajos interesantes de Wanda Felber-Brown sobre este tema. Ya para terminar con las políticas, y antes de entrar en Brasil, por los detalles de las estadísticas brasileras, la cooperación y coordinación entre instituciones es muy importante. Esto implica el acceso al intercambio de información. A nivel local, Brasil desarrolló recientemente, que si no me equivoco empezó con Temer, el CINESPI, que les permitió integrar todos los datos de los estados, lo cual ha sido, creo que es una experiencia muy notable, sobre todo por los problemas de coordinación que implica eso, que Argentina o incluso Estados Unidos no pueden hacerlo exitosamente. Después, a nivel internacional, también está acceso a intercambio de información es muy importante, pero nos encontramos que tenemos mecanismos y que funcionan, como el Interpol, pero que es muy limitado. Para estar en la base de datos de Interpol, las alertas, más o menos que haber matado a la madre del presidente, si matas a la mujer creo que no entras, son muy pocas las alertas, no hay antecedentes penales, es realmente limitado. Y una de las fallas que hay, creo que en la región, es precisamente esta falta de acceso a la información criminal. No hay una base o acceso a datos de antecedentes penales, como sí lo hay, por ejemplo, en Europa con Europol. Para mí es un área crítica de falta de información. Tenemos un tráfico de personas relativamente libre, pero no tenemos la información para poder monitorear eso.
por otro lado, también hay otros mecanismos regionales vinculados del Mercosur, como el CISME, pero que en realidad terminan siendo casi inexistentes, cómo funciona. Igual que la cooperación judicial formal, terminas, de acuerdo, a todos los actores que entrevistamos para este trabajo, termina siendo un incordio, es casi imposible, implica que un juez, un fiscal le manda a su cancillería un pedido, que le mande el pedido a la otra cancillería, que a su vez después lo baje a su respectivo poder judicial. Evidentemente esos mecanismos no funcionan. Y en cambio sí hay mecanismos informales, por eso hay el logo de WhatsApp. Hay las redes de trabajo de las fuerzas, a veces crean mecanismos informales de comunicación, intercambio de información de inteligencia, de investigación, que, bueno, que aceitan el trabajo entre entidades, pero bueno, a veces después tienen problemas como judicializar esa información. En cuanto a mecanismos de coordinación operativa, bueno, tenemos a nivel regional, tenemos el antiguo comando tripartito de la triple frontera, que ahora se sumó Uruguay por iniciativa de Paraguay, que sí implica ciertos mecanismos de coordinación operativa, que es más fuerte, de todas formas, entre Brasil y Paraguay, más que con Argentina. Y a su vez ahí, si no me equivoco, hay mecanismos funcionando entre también Brasil y Perú de coordinación operativa y entregas en caliente de personas. Bueno, se habla de los problemas de cooperación judicial que hay internacionalmente en la región, pero hay algunas redes judiciales que implican menos burocracia, como la Red Trump, la FILAT, la ley de ciberdelito, pero estas tienden a ser temáticas, no son sobre delitos complejos. Y dentro de estos mecanismos de cooperación, me parece que es importante destacar también el rol cada vez mayor que está teniendo el sector privado, que es todo ciberdelitos o delitos vinculados económicos, sobre el cual es esencial esta participación del sector privado. He visto mecanismos muy interesantes de gobernanza, por ejemplo, del mercado libre, en que Brasil han llevado adelante investigaciones, o incluso esos mismos, haciendo sanciones dentro de su ecosistema de mercado libre. Que, bueno, es parte esta nueva dinámica online o con estas tecnologías hacen que haya actores que no puedan ser dejados. Bien, ya siendo a Brasil y a los datos más específicos, bueno, creo que me excedí un poquito de tiempo, voy a tratar de... Acá vemos, pensé que era 1 hora y media, pero bueno, voy a tratar de terminar más o menos rápido. Tengo tiempo después de las 9 de todas formas. Acá vemos la evolución de los homicidios en Brasil, que tiene la verdad niveles altos. Sí. Ahora los números en negro son la cantidad de homicidios en miles, que implican que en el año 2021 hubo 48.000 homicidios, con una tasa de 22 casi 1.000 habitantes, con un pico que ocurrió en el año 2017. Después de ese pico, vemos que se produce una caída hasta que se hace un nivel más bajo en el 2019 y se repite ahora. Y bueno, es bastante curioso esto porque además esta caída ocurre en todos los estados. Es medio, estoy viendo los datos en detalle y es llamativo. No sé si habrá un problema en las estadísticas brasileras o hubo un fenómeno casi diría milagroso, porque realmente es muy heterogéneo y baja en todos los estados de Brasil. O realmente hubo una política que habrá que ver cuál fue que logró bajar
así los niveles delictivos. Pero bueno, como les decía, vemos que con algunos altibajos se mantiene relativamente estable, pero igual con niveles altos de homicidios. Vemos los homicidios, bueno, precisamente son los datos con mayor calidad y a su vez es el delito más grave. Pero Brasil no es homogéneo, tenemos muchas diferencias. Por un lado tenemos diferencias en la evolución y tenemos diferencias en los niveles que hay de delito. Los estados del nordeste y del norte tienen tasas muy altas de homicidios, de más de 40, y mientras que en los estados del sur tienden a ser tasas mucho más bajas, siendo la más baja la de Sao Paulo, con 9 cada 100.000 habitantes, que por ejemplo en Argentina tiene una tasa muy alta. Argentina tiene una tasa de 4 y pico, que yo creo que es medio sospechosa, me resulta demasiado baja por una serie de razones. Y vemos a su vez, más allá de los niveles, que precisamente en los estados del norte, del 2011 al 2020, es donde se aumentaron más los delitos. En el caso de Sao Paulo, o sea, en la década del 2000 hay un proceso que empieza a caer. En el año 2000, Sao Paulo debía tener una tasa aproximadamente de 25 cada 100.000 habitantes de homicidios, y ahora se la redujeron a más de la mitad o casi un tercio, y aparece todo este proceso de caída de los homicidios, que bueno, además de reformas judiciales y policiales, se discute si no hubo algún tipo de modus vivendi con el primer comando de capital para hacerla fuerte. Por otro lado, sí, en el caso de los estados del norte y del noreste, parte de estos niveles mucho más altos de violencia se deben a la apertura de nuevas rutas de tráfico de cocaína que va a Europa y que salen vía Perú, Colombia, Venezuela, entran a Brasil y pasan por todo el norte para luego ser exportadas a, a Europa o a África, a decirle sí a Europa. Esto genera un montón de violencia, la expansión de organizaciones criminales, y es así como vemos que bueno, hay estados que han multiplicado de forma increíble sus niveles de homicidios y de violencia. En cuanto a qué dinámicas delictivas nos vemos vinculadas a estos niveles de homicidios, como está el tráfico internacional de drogas que ya mencioné, y a las rutas en el norte de Brasil. Y después tenemos todo el crimen, la dinámica de crimen organizado local, que se dedica a tráfico local y narcomenudeo, que genera muchos niveles de violencia. El tema narcomenudeo a veces es minimizado por los especialistas, pero alrededor del narcomenudeo realmente es donde se genera más violencia, pues está fuertemente asociado primero a sectores de muy poca recursos, muchas veces jóvenes, armados, y que expanden sus actividades a otras cosas, y eso genera muchísima violencia. Bueno, que es el caso de Brasil, además que Brasil se caracteriza por tener un reclutamiento de chicos muy jóvenes, lo cual no pasa necesariamente en otros países. En Colombia y México en general reclutan gente, jóvenes más grandes, en cambio en Brasil tienen soldados ya de casi preadolescentes, ¿sí? los grupos criminales. Como le decía, esto está vinculado al control territorial y extorsión, y acá sí aparecen además de las tradicionales organizaciones criminales. Hace unos años empezaron a aparecer las milicias, sobre todo en Río de Janeiro, que son muy fuertes, que están asociadas a organizaciones parapoliciales, que terminan teniendo una actividad similar a las organizaciones como el Comando Vermelho, o compiten con esos. Otro problema que también mencionamos, muy grave
Brasil es el tema de recursos naturales, que está generando muy serios conflictos en toda el área amazónica. ¿Sí? En los, eh, Viendo los mapas de delitos en algunos municipios del estado de Amazonia, la tasa de homicidios sea más de 100 cada 100.000 habitantes, un nivel casi de guerra civil, y en el que hay todo tipo de actividades, minería ilegal, los famosos garimpeiros, deforestación para hacer actividades ganaderas, tráfico de vida silvestre. Bueno, es un problema muy serio y que termina también además montado también al tráfico internacional, porque bueno, como, no sé, acompañando estas rutas de exportación de cocaína, entran desde maderas preciosas, oro ilegal, eh, vida silvestre. El tráfico de armas es muy importante, se rescatan de esas organizaciones criminales y termina que mayormente viene desde los Estados Unidos y entra de distintas formas legal o ilegalmente a Brasil. Y a ver cómo estamos de tiempo, perdón. Y bueno, y es lo que les permite a las organizaciones brasileras tener un alto poder de fuego. Esto está acompañado además de tráfico de municiones, también de otros orígenes, por ejemplo también de México, y a veces va vía Paraguay o vía Bolivia, y ahora se han encontrado rutas que van desde Chile, que entran al norte de Chile, muchas veces a través de contenedores, o los exportan como piezas y después son llevadas hasta Brasil como parte del tráfico ilegal. Respecto a las dinámicas delictivas de Brasil, no se puede dejar de mencionar el tema prisiones. Alrededor de las prisiones ha habido toda una organización de actividades criminales, en particular el primer comando de la capital, que nace en las prisiones de Sao Paulo, y que es el que controla a mano de hierro el delito en San Paulo. Lo cual, por ejemplo, no pasa en Río de Janeiro, que está más, digamos, peleada, por es el dueño de la plaza, ¿no? Hay un monopolio por parte de, acá vemos que Río de Janeiro sí tiene tasas altas a pesar de estar en el sur, y en parte se vincula este problema entre organizaciones criminales, se vincula a los problemas también de las milicias, y también a serios problemas políticos vinculados a funcionamiento de la policía, a las milicias y su relación con el crimen organizado. Quizás en el sur la mancha negra es conocida que el Río de Janeiro. Y eso a pesar de todas las inversiones que ha habido ahí en seguridad. Pero bueno, volviendo a la población carcelaria, vemos que ha habido niveles muy altos de población carcelaria. En 2021 son 800.000 personas en situación de cárcel, lo cual da, no sé, quizás está fuera ya de los niveles de sostenibilidad, y a su vez fortalece a organizaciones criminales como el PCC. No digo que haya respuestas simples para esto, pero sin duda es un problema. Ya y terminando los avances y problemas en las políticas de prevención en Brasil, bueno, Brasil es un país federal, como os hablamos, hay un fuerte clivaje de responsabilidad local en materia de seguridad, lo cual hace que hay problemas que sean muy difíciles de resolver. Por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, los problemas que señalamos, y además de que, por lo que entiendo, los últimos 5 gobernadores de Río de Janeiro han terminado presos. O sea, te indica el nivel de problemas, pero no, las posibilidades locales de resolverlos son limitadas, pero también el gobierno federal puede hacer demasiado. Hablé mucho sobre la Policía Federal de Brasil, cómo se consolidó,
y llevó adelante investigaciones muy exitosas, como la de en Lavallato, pero después se vio afectada por la politización y quizás eh, el gobierno de Bolsonaro primero se enfrenta con la Policía Federal por investigaciones que hacía con su familia, pero después tendió a tratar de cooptarla. De hecho, hubo cierto apoyo de la Policía Federal, se considera reciente al gobierno de Bolsonaro, y ha quedado partidizada, o parecería que sectores de su dirigencia han quedado politizados y ha perdido quizás capacidad de investigación. De hecho, la Policía Federal no ha hecho recientemente las grandes investigaciones que nos tenía acostumbrados. Unas buenas noticias que en Brasil estos procesos de consolidación institucional y de políticas de prevención en algunos estados, que ya hablamos, en particular algunos de esos en el sur y el sureste, pero por otro lado ha habido también inconsistencias en la implementación de políticas a nivel local, cambios y luchas de políticas que, bueno, que pasan en toda América Latina, o a nivel nacional, por ejemplo, en el caso del control de armas, que hubo avances fuertes en este sentido, en la década del 2000, quizás a un momento se pasan de rosca, por ejemplo, al intentar prohibir las armas mediante un referéndum que pierden, pero lo que pasa ahora con el gobierno de Bolsonaro, que tendió a abrir de nuevo todo el mercado de armas, y se considera que eso ahora es una de las fuentes precisamente de las actividades criminales. En políticas de prevención social también quería, bueno, ya mencioné los programas que hubo en Brasil, pero una cosa notable y un interrogante es que, bueno, en teoría del delito, las cuestiones, para algunas teorías, las cuestiones estructurales y sociales son una de las explicaciones del delito. Pero en Brasil vemos que en los últimos 25 años hubo un proceso de crecimiento económico, de mejora social, y a su vez de programas sociales targeteados a los distintos grupos, y a pesar de eso y de la fuerte reducción de la pobreza que ha habido, el delito sigue. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasa, en qué medida han sido efectivos o no, o cuáles son, hasta dónde pueden ser efectivos. Otro problema que también hay y que afecta a toda la región, es el vínculo entre política y crimen organizado. Es un problema que afecta a todos, y más a nivel local, como ya mencioné el caso de Río de Janeiro, con 5 gobernadores presos, pero también a nivel nacional se ha acusado, a nivel de prueba, de vínculos de sectores de bolsonarismo con las milicias parapoliciales, y también se ha acusado de cierto apoyo del PCC o contactos con el Partido Los Trabajadores. Habría que ver después en qué terminan estas acusaciones. Pero bueno, acá el tema es como, evidentemente, tanto Brasil como la región tenemos muchos desafíos, y bueno, veremos cómo sigue el nuevo gobierno, en este caso de Lula, frente a estos temas. Gracias. Buenísimo, Diego. La verdad que un panorama, como prometía la audiencia, lleno de datos, de análisis, muy profundo, respaldado por estadísticas. Y quería hacer algunas breves consultas, Diego, para cerrar nuestra jornada. Sabemos que Venezuela es un país con una fuerte penetración del narcotráfico, complicidad del narcotráfico, su gobierno, sus fuerzas armadas, donde opera Hezbollah, que se financia también con tráficos ilegales de oro, de divisas, de drogas. También sabemos que el régimen de Maduro o el gobierno pro-cubano de Maduro tiene un vínculo muy estrecho con las disidencias de la FARC, la que no han aceptado la desmovilización.
¿cuál es el impacto cuantitativo y cualitativo, si lo hay, si lo viste, sobre Brasil de ese espacio con tal intensidad de actores delictivos? Bueno, uno tenía un mapa, quizás a ver si... Bueno, el problema que tiene Brasil precisamente es que, por un lado, tiene sus propios actores delictivos y, por otro lado, en su frontera norte, en la frontera amazónica, está rodeada por países también fuertemente penetrados, desde Perú, Colombia o Venezuela, como decía, y genera una porosidad inmensa a sus fronteras. Otra, lo cual, bueno, y hace que el tráfico de cocaína pase en buena medida por Brasil en este momento. Es como un canal, es como un embudo, uno podría pensar que Brasil es un embudo en el que cae la cocaína de Colombia y Perú, vía también Venezuela, hacia Europa. Evidentemente la afectan y fuertemente. Eh, por otro lado, ahí parece la relación entre las organizaciones brasileras con la de los otros países parece ser transaccional, porque bueno, son organizaciones muy fuertes las brasileras, entonces bueno, lo que hacen es manejar el tráfico dentro de Brasil, pero bueno, a costa también de muchísima violencia. Y, pero por otro lado sí hay más cierta productividad del gobierno brasileño para mayor control. Es uno de los pocos países, sino el único de la región que ejerce el control aéreo en su zona amazónica, tiene una ley de arribo, tiene aviones que han sido obligados a aterrizar en el marco del control del espacio aéreo. O sea que hay actividades de control del Estado, pero bueno, es un volumen de droga que es inmenso. La mayoría de la droga que va a Europa, que se ha convertido casi en principal mercado, pasa por Brasil. Entonces, sin duda es un desafío grande. Eh, no sé si en qué medida puede afectar a cuestiones de radicalización posteriormente, dado estos vínculos que hay además en Venezuela o con Colombia. Habrá que ver, pero bueno, el PSC tiene alguna connotación ideológica, pero no, por ese lado hasta ahora no ha habido demasiadas ramificaciones. Pero bueno, nunca se sabe, son fenómenos muy dinámicos. Diego, en el día de la segunda vuelta en Brasil, donde el PT ganó por un estrechísimo margen, hubo festejos en las cárceles en Brasil, hubo tomas de calles en Sao Paulo, en algunas otras ciudades por parte especialmente del PSC. Esa alegría es una demostración de la eficiencia de la política de Bolsonaro, son simpatías ideológicas, complicidades con el PT. ¿A qué le atribuís ese día festivo del delito en Brasil? Bueno, ahí supongo que se deben mezclar las respuestas. ¿Sí? La caída de los delitos o de los homicidios en el 2019 es muy notoria, también en el 2021, y también siguió un incremento de la población carcelaria, que vimos en el gráfico que mostré. Así quizás por ese lado tienen un motivo que festejar. El PCC tradicionalmente tenía cierta cuestión ideológica. Es una organización criminal, pero su corazoncito lo tenía a la izquierda, dirían. Y puede tener simpatías, ciertas simpatías, también se diría en otra época de clase, con el PT. Y después a vínculos directos, eh, digamos, no, obviamente no puedo demostrarlo, puede ser que los haya, más a nivel local, es muy son organizaciones inmensas, muy poderosas, así que no sería sorprendente que haya contactos a nivel político con organizaciones así. Pero bueno, sí pasó lo que vos estás señalando, que, bueno, cierta simpatía del primer comando con el PT y por otro lado el tema de cierta simpatía de las milicias con el bolsonarismo, lo cual que creo que es un problema. La verdad, la política y los partidos deben estar por encima de eso. Una última pregunta, Diego, y te liberamos.
Se habla mucho de que el PCC es la estructura criminal más importante de Sudamérica, al menos, ¿no? Algunos atribuyen Latinoamérica, pero otros creen que México todavía tiene estructuras más grandes. Pero sea de Sudamérica o de Latinoamérica, ya es algo muy importante. Y hay fuertes indicios, obviamente, de su penetración en el litoral argentino, en el puerto de Rosario. Y Argentina y Brasil, la verdad que más allá de que en los últimos 3 años no han tenido diálogo por estupideces de prejuicios ideológicos, de irresponsables gobernantes de los dos países que confunden afinidades ideológicas con intereses del Estado, pero más allá de esta imbecilidad que vivimos en los últimos años de no hablar a nivel político entre dos países que se necesitan, el Mercosur nunca tuvo una pata de seguridad o de cooperación y de coordinación en seguridad. Vos ves esa penetración y obviamente si la ves, me imagino que un próximo gobierno tanto de Brasil como de Argentina, más allá de los ropajes ideológicos o preferencias personales de cada uno, creo que la relación bilateral va a tener que ponerle un fuerte énfasis a ese tema. No sé qué pensás. Bueno, sin duda hay nexos entre el primer comando con organizaciones argentinas, por ejemplo los Monos. Igual, por ahora, parecen más anecdóticos, alguna que otra operación, encuentros, pero bueno, sería muy preocupante que el primer comando se expandiera hacia la Argentina por sus niveles de violencia y capacidad que tiene. Hay cuestiones también que hacen preocupar de cómo se hacen las políticas en Argentina, por ejemplo, en la cárcel, el líder de los Monos su celda estaba al lado de uno de los líderes del primer comando de la capital, encarcelado en Argentina. No sé cómo se les ocurre ponerlos uno al lado de otro. Creo que hay vínculos, hay algunas cuestiones de negocios y logística, no hay una gran relación. Más es un mercado general, y no veo demasiada razón para que se puedan expandir. Aunque dicen que sí, sobre todo, bueno, Paraguay obviamente está, el primer comando de la capital es muy fuerte, y sí, además el primer comando de la capital se empezó a expandir en otros mercados de tráfico ilegal que hacen en Argentina, como el de cigarrillos. Hay una pelea por el control del contrabando de cigarrillos, y puede ser que cada vez veamos más gente del primer comando de la capital por acá. Bueno, y sin duda debería ser una prioridad de cooperación y de trabajo conjunto que debería ser tomado más seriamente. Pero la realidad es que a nivel Mercosur los niveles de cooperación dependen más del WhatsApp que funcionamiento institucional real. Diego, no nos queda otra que agradecerte tu tiempo, tu análisis. Desde ya este video va a ser subido a las redes de la UCEMA para que lo puedan distribuir, consultar. Desde ya te lo enviaremos, Diego, para que lo incorpores a tu material de difusión en tus redes. Queremos agradecer la presencia de todos, de alumnos, de graduados, de autoridades. Veo ahí en el listado de audiencia que está nuestra directora de departamento Civil Road, le agradecemos su presencia y su apoyo. Esta es la última actividad del año de la Cátedra Brasil. Dios mediante la retomaremos en marzo del año que viene y esperemos mantener la calidad con la que hemos cerrado este año. Gracias, Diego, gracias por tus conocimientos y por explorar este tema tan importante para la Argentina como la evolución de la seguridad en Brasil. Un saludo afectuoso a todos. Bueno, gracias, Fabián, y bueno, un gusto.